Capítulo 3: Autenticación, autorización y contabilización. Este es el capítulo 3 de CCNA Security, versión 2.01. Soy el instructor José Antonio Arce Flores, en el cual te voy a estar explicando lo que es la implementación del mismo y el uso dentro de las técnicas normales. Al final del capítulo usted podrá entender lo que es la aplicación de la seguridad crítica de este proceso de autorización, ¿verdad?, que vamos a tener nosotros, de contabilización, y de lo que más importante para nosotros es en el control del elemento del individuo, describiendo las características de AAA. Acerca del AAA vamos a hablar que la autenticación sin el AAA en el caso sería vulnerabilizado el telnet mediante fuerza de ataque bruta, donde nosotros podemos ser vulnerabilizados simplemente al colocar en un router o en un switch el simple hecho de line VTY. Recordémonos que VTY es Virtual Terminal, la línea virtual de conexión por medio de la dirección IP a las interfaces de usuarios que tengamos abiertas. Normalmente tenemos tres usuarios de interfaces principales, que es el administrador de tecnologías de información, el usuario de soporte y el técnico de soporte. Esos son los tres más importantes, de 0 a 3. Podríamos habilitarlo. Cuando habilitamos, como en este ejemplo, de 0 a 4, estamos habilitando 5 usuarios. Puede haber un usuario remoto, y si no encriptamos o no le damos seguridad de codificación mediante soporte de SSH u otro elemento, el password queda transferible automáticamente visible para cualquiera. Puede ser capturado sus datos. En este caso, cuando autenticamos sin AA, el SSH y el método de una base local, puede ser violentado más fácilmente. Los usuarios se verifican mediante el control de acceso a una base de datos local. Normalmente en un router, si lo vemos de esta forma, vamos a crear un dominio, IP domain, en este caso el nombre del dominio que vamos a usar, josearce.com o cualquiera, y vamos a encriptar los datos. CryptoKey Generate RSA Generate Keys Modules. Aquí en este caso el 2048 significa que son 2048 bits de codificación. Se crea un usuario, un username, ¿verdad? En este caso hay que tener claro que admin es el usuario y ahí es autosensitivo. ¿Qué quiere decir? Que detectan claves y símbolos especiales. En este caso la clave está con un carácter en mayúscula. Algorithm Type Script, ¿verdad?, que se encripte el tipo de algoritmo mediante un script y con la clave secreta, y se digita la clave. Esa es la clave, Strong Password. En el caso de nosotros, un Strong Password seguro tiene que tener caracteres diferenciativos, eso quiere decir mayúsculas y minúsculas, y símbolos especiales como el hashtag, el arroba, etc. Y algo muy importante, recordemos que en la seguridad podemos modificar caracteres a la fuerza bruta. Por ejemplo, la S poner un 5, no es con mala digitación, sino más bien forzándolo más. En la IBTI le tenemos que habilitar la cantidad de usuarios que realmente queremos conectar simultáneamente. Más de esos es mejor delimitarlo. Normalmente en la IVTY o la IVTI tenemos un soporte para de 0 a 15 usuarios, o sea, son 16 usuarios, 2 a la 4, son 16 usuarios simultáneos conectados, modificando o transformando la encriptación de seguridad o parámetros dentro del equipo. Por eso se recomienda tener la cantidad limitada, la cantidad remota a los usuarios necesarios. Se habilita el Transport Input SSH, ¿verdad?, que nosotros vamos a habilitar el Transport Input de SSH para poder que sea conectado a una base local, en este caso, local, que sea de control y monitoreo de la cantidad de usuarios que estamos registrando. En este caso solamente tenemos un usuario registrado que es admin y con la clave secreta Stronger Password. Recordemos que Stronger Password está codificado. ¿Para qué sirve esta encriptación? Bueno, los componentes importantes de autorización, autenticación y contabilización me permite a mí verificar que sea la persona realmente la que esté metiéndose en el sistema, que permita realmente hacer una transacción u operación y que se esté seguro de que esa operación la hizo él, ¿verdad? O sea, una trazabilidad se le llama esto, o seguimiento del proceso.
Características importantes de este proceso de la AA es que podemos tener una autenticación local de AA donde el cliente se establece una comunicación con el router, el router con AA predeterminado verifica al usuario la clave y al autentificarlo, el router le permite al usuario y por medio de la clave utilizar la base de datos local poder tener acceso a la red de información de la base de datos local. La autentificación basada en un servidor de este tipo, AAA, se establece por medio de la conexión de una pasarela al router y el router el cual se comunica con el servidor, en este caso un servidor de Cisco Security ACS Server, donde un AS va a permitirme verificar que mi usuario y mi clave están registrados ante él y los permisos que tienen permitidos, ¿verdad? Habilitados. La autentificación del router se le aprueba o se le autoriza el acceso a las bases de datos mientras que esté el existente dentro del servidor. Normalmente la autorización de AA es para clientes remotos, ¿verdad? Eso es importante, no están conectados directamente perimetral al equipo frontera, que es el router en este caso. El router es el encargado del perímetro de acceso y dialoga con un servidor el cual puede autenticar la sesión establecida a dicho servidor. La autentificación permite que el servicio se proporcione o no, o sea, se dé por aprobado, based o fail authorization. La contabilización que tenemos nosotros que registrar normalmente los tipos básicos o tipos de funcionamiento registrables son la red, la conexión, la ejecución, o sea, usuario de ejecución, usuario privilegiado, usuario global, los sistemas de comandos y recursos que se estén habilitando. En este caso, es importante que contabilizar todo movimiento que se tenga en el acceso remoto. Cuando más se contabilice o se haga un histórico más logueado, o sea, de trazabilidad completo, permite dejar huellas sobre lo que se estuvo haciendo y a dónde se estuvo trabajando. Cuando un usuario ha sido identificado y el proceso de generación de mensajería está acorde a los procesos de permisos autorizados, se va a poder finalizar después del mensaje un proceso de trazabilidad completo, un histórico para nosotros, un historial. La autenticación local me va a permitir autenticar mediante una configuración EAA usando la línea de comandos y validando al usuario que esté en la base de datos. Normalmente vamos a tener una serie de problemas cuando no ha sido correctamente configurado. Para esto hay que validar la base de datos local. La configuración local de la autentificación con línea de comandos para la autorización, administración y acceso del mismo tiene que ser contabilizado mediante la suma del usuario y de la clave que vamos a tener en la base de datos local. Normalmente los usuarios deben ser administrativos en el acceso del router. Se debe habilitar globalmente al equipo de enrutamiento y configurar los parámetros de enrutamiento que así deciden o inciden sobre el proceso. Se ha de confirmar también si la configuración fue correcta para evitar un error de conectividad o de seguimiento de algún problema. Los usuarios se deben de registrar de la siguiente forma. Por ejemplo, en un router, username, el nombre del usuario, algorithm type, el tipo de algoritmo que vamos a usar, en este caso es script, secret y la palabra que vamos a usar es secreta. Por este caso, vamos a ver aquí otro nombre de usuario, es admin, todo en mayúscula, algorithm type es un script, ¿verdad? Digitado, una clave secreta que se llama strong password. El 8080 New Models significa que estamos agregando un modelo nuevo de seguridad A, donde el A necesita autentificación de usuario predeterminado al caso local, o sea, local case es la base local. Los tipos de digitación de clave de seguridad según los métodos descriptivos son Enable, que permite habilitar el password y la autenticación. Local es el nombre local de la base de datos de autentificación del usuario. El local case es el caso sensitivo para autenticar al usuario mediante un caso sensitivo local, o sea que realmente se verifique dentro del equipo que realmente sea él. Nonet es que no está autorizado. Rows Radius, si se está usando un servidor de radios para la autenticación. Group TACAS, que si se está usando un servidor de TACAS para la autenticación. Y Groups Name, para usar un nombre de grupos para TACAS o radios, según sea la necesidad de conexión al servidor de autenticación.
En este caso, Router Config me permite A88 Authentication Login mediante Default, ListName o Method. Y Method es 4 métodos diferentes, donde se identifica la lista de métodos de autentificación según los procesos que se vayan a dar o se están dando las secuencias. Algunos de los métodos más específicos son el número de conexión, nombre de usuario y la base de conexión respectiva. Predeterminado es que se va a transferir a lo que se está comparando localmente en la base de datos. Aquí tengo un ejemplo de métodos de nombres y predeterminados. El ejemplo de autenticación AA me permite crear el usuario, username, en este caso admin, algorithm type, script secret y stronger word, ¿verdad? En este caso strong password. Username, admin, algorithm type, script y secret y strong password me permiten generar dos usuarios que son importantes dentro de la base de datos local, jradmin y admin. El IA de New Models me permite autentificarse a un método de reconocimiento. En este caso, el IA de Authentication Login Default va a ser de base de datos local, Local Case Enable. Y el IA Authentication Login Access Login me va a permitir que el caso de conexión local sea por medio de SSH. El IBTI de 0 a 4 me permite la conexión de autentificación por medio de SSH Login, ¿verdad? Fine-tuning, Authentication y Configuration me permiten configurar la autentificación mediante un proceso fino del tipo de conexión de base de datos usuarios. La sintaxis del comando es AA Local Authentication Attendance Mass Fails. En este caso, vamos a ver que el number of full attempts en este caso, los usuarios que se van a estar conectando van a tener un tiempo predeterminado de conexión y un usuario tipo de conexión según secuencia administrativa. O sea, se va a guardar por medio de un reloj NTP. Recordemos que es la base de protocolo de comunicación de tiempo del servidor para tener monitoreo y control local de todo momento que el usuario se haya conectado, hora y día, para según tiempo de conexión. Para ver ese tipo de conexión se puede usar el comando en modo privilegiado que es show 88 a session y también el comando show 88 local user lockout. En este caso podemos ver de los dos comandos, monitorear cuál fue el comando que él estuvo, por ejemplo, accesando para la conexión, o sea, quién fue el usuario que conectó, la fecha, día y hora, y también ver la cantidad de veces de intentos que tuvo este usuario. Entonces, los dos comandos importantes de recordar para este módulo es show a local user lookout para modo privilegiado, ver cuál fue el usuario que se conectó y en la hora y tiempo que se conectó. Y el show a session me permite ver las conexiones que tuvo, las recargas que tuvo de identificación y la dirección IP, que aquí es muy importante la dirección IP con la que él se conectó. Troubleshooting a Local Authentication, vamos a tener que, para dar solución a problemas locales de autentificación mediante AA, vamos a usar el comando debug AA8 question. Variable question me va a permitir debug AA y signo de pregunta poder monitorear autentificaciones, contabilización, administrativos, API, atributos, manager events, caché y coach develop, ¿verdad? Entre muchos otros protocolos de acceso. Es importante que para hacer pruebas de información de autentificación monitoreemos el debug como una opción de autentificación local. El debugging AA8 Authentication Understand the Debug Out me va a permitir a mí, el debug AA8 Authentication, monitorear constantemente quién es el usuario y tipo de conexión, además del logueo o fecha y hora, secuencia que se está utilizando y monitorear si se ha sido aprobado, si no ha sido negado, etc. El servidor basado en AA8 se va a describir los beneficios que se tienen al tener un servidor basado en autentificación, verificación del mismo y contabilización de lo que está haciendo. Se compara el TACAS versus RADIUS en el protocolo de autenticación. Cabe indicar que TACAS significa para nosotros Terminal Access Control System, o sea, es un sistema de control de acceso a la terminal. Es un protocolo de autentificación remota privativo de Cisco comúnmente usado en redes Unisys para que pueda implementarse una comunicación con el servidor de certificación de autentificación TACAS. El TACAS permite a un servidor de acceso remoto comunicarse con un servidor de autentificación para determinar el usuario si tiene acceso a la red o no. El otro servidor, que es Radius, es también llamado servidor de acceso a la red o NAS, Network Access Server.
El Radius es un protocolo de identificación y autorización para las aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP, utilizado en el puerto UDP 1812. Para establecer sus conexiones, la información se transfiere a un dispositivo NAS, ¿verdad? Network Access Server, sobre el protocolo punto a punto, Point-to-Point Protocol. Un Radius es un servidor que controla los accesos de los usuarios a una red de datos por medio de estructuras de encriptación y de seguridad que son IEEE 802.1x, ¿verdad? 1x y MAC Radius, entre los otros procesos de conexión y control de legislación de la misma. Vamos a ver que nosotros las características importantes que tenemos en los servidores basados en AHA se va a encontrar primero, comparando la implementación local de la AHA Server basado en un AHA, tenemos que la autentificación local se establece por medio de una conexión con el router. El router predeterminadamente por medio de un usuario y una clave autentifica el uso de la base de datos local y por ende va a permitir los accesos y controles del mismo. Una autentificación basada en servidores establece una comunicación al router y del router establece la comunicación a los servidores para verificar su usuario y su clave. Este a su vez se permite por medio de seguridad que en este caso implementada por medio de servidores que son Cisco Security, en este caso Cisco Authentication, Cisco Security o seguridad de Cisco de autentificación, que son servidores de ingeniería para control de acceso para usuarios y claves determinadas, puede comparar esta información. Aquí tenemos un ejemplo claro de un Cisco Security ACS para Windows Server, uno donde verifica el usuario para un proceso determinístico, otro para otro proceso, y etc. Los routers aprueban al usuario y la clave si el servidor de acceso de Cisco de seguridad le da permiso o el proceso de conexión de ingeniería le permite. La autentificación del usuario queda registrado en el servidor y le da la trazabilidad completa, o sea, es mucho más seguro que tener al router en todo el proceso, además de que consume memoria y procesamiento del router. Este método local es absurdo en el proceso de que predeterminadamente si usted ya vulnerabiliza el router, todo lo demás es accesorio o accesible. Mientras que por medio de un servidor de autentificación usted va a delimitar todavía mucho más la problemática de acceso y la seguridad se eleva en N veces, dependiendo del tipo de servidor que vayas a identificar. La introducción al Cisco Security Access Control System, o sea, al Cisco Security ACS o Sistema de Control de Acceso, me va a permitir que la seguridad sea gestionada mediante servidores de comprobación de permisos y de negaciones respectivas para diferentes niveles y procesos y aplicaciones según sean las necesidades. Este protocolo para control se va a utilizar y se va a apoyar siempre del TACAS, que ya hemos dicho que es Terminal Access Control System, o por medio de Radius, que es un simple Network Access Server, para que pueda estar monitoreando y comunicando mejor el control de acceso a la seguridad. Los protocolos de comunicación basados en servidores AAA se apoyan constantemente de lo que es la introducción al TACAS y al Radius. El TACAS funcionalmente separa el AA de acuerdo a la arquitectura de AA que estemos utilizando, siempre y cuando la modularidad lo permita en los servidores de implementación para dar los distintivos. El Radius más bien lo que hace es combinar las identificaciones y autorizaciones por separado y contabilizar la flexibilización de quién es menos o más importante dentro del proceso de conectividad. Es mucho menos flexible en la implementación que TACAS, ¿verdad? O sea, tiene un control más exacto o menos permisivo. La normalización, en el caso del TACAS, recordemos que TACAS es de Cisco y Cisco pues le va a dar el soporte y todo lo que tenga respectivo. Entonces, más de Cisco Support quiere decir que Cisco va a estar con control constante de mejorarlo. El Radius es OpenRFS estándar, o sea, es una normalización abierta para todos los que deseen implementarlo. No sin antes decir que Cisco va a estarle apoyando siempre Radius para que ya sea TACAS o sea Radius sean en conjunto iguales o parecidos y que la implementación, sin importar cuál de los dos escojas o ambos, siempre van a tener el apoyo y control de Cisco para la implementación del mismo. Transfer Protocol, SP y UDP.
El TACAS usa TCP, ¿por qué? Porque es un protocolo de control de transferencia en el cual le permite darle trazabilidad más exacto sobre lo quién y cómo se conectó, mientras que Radius usa UDP para transmitirlo abiertamente. Recordemos que el protocolo UDP se envía y no importa si no o sí, y manda respuesta. En cambio, en este caso, al tener TCP, yo tengo una trazabilidad más exacta. El chat es bidireccional, o sea, eso quiere decir que el protocolo de comunicación de caracteres es bidireccional para lo que es la respuesta y uso de la autentificación, ¿verdad? El Challenge Hash Shaped Authentication Protocol, CHAP. Mientras que el Radius utiliza Unidirectional Change and Response from Radius Security Service. O sea, el cliente puede responder unidireccionalmente el cambio de respuestas según el Radius lo solicite. Esto lo deja con más apertura para el monitoreo y control. Los soportes de protocolos o que tiene el TACAS a la par de Radius es que el TACAS soporta múltiples protocolos, mientras que Radius no soporta ni ARA ni NetView. Estos dos protocolos, ya hay que decirlo, pues están obsoletos o vencidos. Confidencialidad, el TACAS encripta el paquete completamente y el Radius encripta el password. La diferenciación es que encriptar el paquete encripta el usuario, la clave y todo lo que tengas por dentro de él, si vas a estar intercambiando información. Mientras que el radio solo encripta la clave. En este caso, Confirmation, en verdad, en el caso del consumidor, va a proveerse de autorización al acceso a los comandos del router por usuarios o por grupos básicos encriptados. El Radius tiene que tener una opción de autorización para los comandos según grupos, permisos de usuarios y etcétera. O sea, lo vuelve extensivamente más controlado, mientras que el TACAS lo vuelve limitado, el monitoreo de control de la cuenta o la trazabilidad del mismo. El proceso de autenticación de TACAS lo tenemos es primero conecta al routador, el router pasa al usuario para verificarlo, el servidor resuelve y verifica al usuario, manda la respuesta al usuario, manda a solicitar, el usuario lo registra, manda la clave, da respuesta del usuario a dicha clave, se le da la aprobación para que la mande la clave y se le apruebe o deniegue el acceso. Es un proceso de doy mi nombre, me conecté, después doy mi clave, me conecté y después si estoy aprobado, entonces paso, si no, no pasé. El proceso de autenticación de Radius es un poquito mucho más rápido, como lo podemos ver acá. El usuario se conecta al router y aquí en este momento manda el acceso y la verificación del mismo, o sea, manda a su usuario y la clave. Si el servidor lo tiene en su base de datos, entonces da como respuesta correcta de verificación a la conexión y lo prueba. Diferenciación, vamos a verlo aquí un poquito más detallado. En el TACAS tienes que estar mandando línea por separado, es decir, primero verifico el usuario, lo mando al router, el router se lo manda al servidor, el servidor manda la aprobación de verificación del usuario, me ingreso al usuario, el usuario se pasa al router, el router pasa al servidor y si es aprobado entonces manda la clave, el servidor pide la clave, manda la clave de aprobación y dicho proceso, como se ve escalonado en los pasos, es un intermediario, el servidor funciona como una pasarela o puente de intermediación y negociación hasta entre el servidor y el router. Entonces, el router es el entorno de mediación, para que entenderlo así un poquito más fácil, es el puente entre el cliente y el servidor de control de acceso. Mientras que en el proceso del TACAS es mucho más simple o menos tiempo amerita la aprobación. El proceso de autentificación mediante el TACAS es que en este caso el router le envía al cliente que le mande el nombre del usuario y el router le manda al servidor quién es el usuario y la clave y este da respuesta de aprobación o de negación. O sea, la negociación de comunicación primero es entre el router y el cliente y al final el router negocia con el servidor para verificar que sea así. Si no, no se le da el acceso, se le deniega. Caso contrario de autentificación por medio de TACAS porque tiene que el router se vuelve una pasarela. Toma lo que el cliente manda, se lo manda al servidor, el servidor le pide la otra respuesta y está en ese proceso. O sea, es una mediación interparalela. El Cisco Security AS, ¿verdad? Mediante TACAS o radios protocol,
Son usados para la comunicación entre los clientes y los servidores de seguridad AA. La integración de los directorios activos con AHA me permiten acelerar mejor para clientes Microsoft, servidores de clientes Microsoft, y poder controlar mejor la conectividad que tienen. Los Network Protocol Server permiten autentificar los procesos de los servidores y los accesos que tienen cada uno respectivamente. El router entonces se vuelve perimetral. ¿Qué quiere decir eso? Controla el perímetro, ya sea tanto interno como externo, para saber hasta dónde puede llegar el usuario y hasta dónde se puede extender sus privilegios y permisos. La autenticación basada en servidores permite configurar servicios de autentificación mediante la línea de comandos y el routador de Cisco, atendiendo así problemas que se presenten en los servidores de AA. La configuración basada en servidores de autentificación por medio de línea de comandos tenemos que la configuración solicita siempre habilitar el AA, especificar la dirección del servidor ACS y configurar la clave secreta, configurar notificación para cada servicio que se vaya a habilitar, en este caso ya sea radios o tacas. Configurar por medio de la línea de comandos en un servidor tacas tenemos que utilizar el siguiente modelo. El comando sería para un router AAA New Model, el servidor, el tipo de servicio que se va a habilitar, en este caso tacas server T, se va a llamar el servidor, address IP versión C y IP versión 4, la dirección IP de ese servidor, que es en este caso 192.168.1.101, que es un Cisco Security ACS Solution Generate using tacas, el key tacas password y exit. Esto me va a permitir, por medio de este ACS de Cisco de seguridad, poder verificar que mi usuario sea ese, ¿verdad? Poder tener acceso al servidor para intercambiar la información del usuario. La configuración de un servidor radios va a ser de la siguiente forma. New Model, siempre hay que digitarlo así. Radius Server, y el nombre del servidor, Server R, que es servidor radios. Address IPv4, la dirección IP versión 4. Authentication Port, en este caso recordemos que es UDP, el 1812, y Access Port 1813. Estos son dos puertos habilitados para conexión a dicho servidor. Key Radius Password, o sea, la clave de seguridad radios va a ser password. Vemos que aquí está alfanumérico con caracteres mayúsculos y minúsculos y aleatorios, ¿verdad? Con sistemas numéricos mezclados, o sea, al azar, para darle mayor seguridad y salida. La sintaxis del comando para verificar que dicho proceso esté funcionando, vamos a darle o cómo ingresarlo, va a ser Authentication Login Default y el signo de pregunta. Me va a permitir que locales puedo configurar Authentication Login Default Group para crear un grupo. Si ya acá, para ver la autentificación basada en el servidor vamos a darle espacio new-modal, tacas server y el nombre del servidor, server-t de tacas. La dirección IP, en este caso si es versión 4, address IPv4 y la dirección IP, single connection, el key tacas, ¿verdad? Que va a ser la clave, y exit. Si es un radius server R, address, la dirección, en los puertos de conexión UDP, AU port 1812 o access port 1813. El access port transmit es para el puerto de transmisión de acceso y authentication es para autentificarlo. Key, radius, password y exit. Autentificación basada en seguridad en servidores para mantenimiento, troubleshooting, atención de problemas. Para esto, el monitoreo del tráfico dentro del control o monitoreo que hay que tener, vamos a utilizar el comando debug authentication, ¿verdad? Para verificar que haya sido aprobado. El debug radius, signo de consulta, o debug tacas, signo de pregunta, me va a permitir ya sea accounting, authentication, authorization, web events and packets, para poder ver qué es lo que está sucediendo a nivel de tacas y a nivel de radius, accounting, authentication, brief, y log, failover, local server y retransmit y verbose.
El debug tag es, ¿verdad? Para ver la autentificación que se esté dando a nivel de AA aprobadas, satisfactorias. Ahí vemos la lista de aprobación con el debug tacas. Con el comando debug tacas también tenemos ver los fallos que se han presentado en la autentificación de una base de seguridad con un servidor. La contabilización y autorización basada en un servidor AA. En este caso, configurar la contabilización y la autorización del mismo mediante elementos también de control de componentes funcionales mediante la norma IEEE 802.1x me va a permitir dar un mayor control de la seguridad. La autentificación versus la autorización. La autentificación debe estar segura en el dispositivo de legitimización del usuario final, mientras que la autorización siempre puede ser habilitada o deshabilitada para autenticar si el usuario tiene acceso a un área específica o los programas de la red que se estén indicando. TACAS más versus radius. TACAS separa la autentificación de la autorización. El radius no puede separar la autentificación de la autorización. Eso es una diferenciación muy importante. TACAS puede decir a dónde está autorizado, ¿verdad? Y a dónde se puede identificar que sí puede estar autorizado. Mientras que el radius es su autenticación y autorización es para todo, según su perfil de usuario. La sintaxis de comando, por medio de la interfaz de línea de comandos de autorización y configuración, va a permitirnos a nosotros distinguir entre los tipos de usuarios y conexiones. La autorización de AA exige que tengamos AA Authorization mediante red, ejecución o línea de comandos o predeterminado. En este caso, mediante ejecución, puedo hacer el signo de pregunta y poder valorar si son palabras o son predeterminados. La autorización, en este caso, el método de lista de autorización, tenemos AA Authorization Access Default para ver por medio de caché, grupos, autentificación por medio de autorizaciones, instancias de verificación de Kerberos, ¿verdad? Para mapearlos, o autorizaciones de bases de datos locales o ninguna de las autorizaciones. La autorización EX Default Group me permite verificar los grupos de trabajo, las listas para cargar radios o tacas o de protocolos de acceso de dispositivos locales, Local Device Acknowledges Protocol. El ejemplo de autorizaciones, ahí lo tenemos. Este es un modo local de autorización mediante tacas y la fortaleza que se le da a la seguridad del usuario. La contabilización de servidores basados en AA, la configuración que se debe hacer para contabilización. En este caso, tenemos que tener claro que se tiene que verificar ese número de referencia, conexiones y todo lo que se esté dando, para lo cual se puede usar el comando accounting exit default start stop, ¿verdad? Y el accounting exit default start and stop group para delimitarlo con un grupo específico. Se ingresa al usuario, el tipo de encriptación y la clave que se va a usar, y así sucesivamente con cantidad de usuarios. A New Model me permite generar la autentificación mediante el logueo de un grupo tacas, de un servidor tacas, y la autorización de cada uno de esos grupos, las redes predeterminadas y la contabilización del trazo, ¿verdad? Al inicio y al finalización, dependiendo de las necesidades de cada uno. La autenticación por medio del protocolo 802.1x me va a permitir a mí generar que por medio de los switches yo pueda darle trazabilidad a los mensajes de intercambio y los roles de conexión que vamos a tener con un servidor radios o un servidor TACS. Esto permite por medio del alt switch de Authentication Port Control, Auto Force Authorization o Force In Authorization poder monitorear por medio del direccionamiento MAC. Para configurar en el switch, el A Radius, vamos a usar A New Model, Radius Server CCNSAS, ese es el nombre, en este caso, del servidor, address y IPv4, la dirección IP, siempre el puerto UDP 1812 para la autorización y el puerto de acceso al medio 1813 del UDP también. El key radius, la palabra se llama password con números, ¿verdad? Y caracteres especializados, mal incrustados. En la sana teoría, correctamente incrustados para el proceso de seguridad. Salida, la autorización de autentificación mediante el protocolo DOT1X, Default Radius, DOT1X System Authorization Control Interface, a la interfaz de encriptación, ¿verdad?
que tenemos acceso mediante terminales VTG, que es la SVI, el Switch Virtual Interface, la descripción de acceso al protocolo, el modo de acceso y la notificación de control de acceso al protocolo. Este es el proceso del capítulo 3. Soy el doctor José Antonio Arce Flores. Muchas gracias por su atención. Si te ha gustado, no olvides darle like, ¿verdad? Porque eso nos permite generar nuevo material y más valioso. Y cualquier duda o consulta me la escribes en el chat del video y ahí podemos conversarlo y poder aclararle a los demás también dicha consulta. Hasta pronto.